Queridos hermanos, queridas hermanas, les saludo con la paz del Señor. Soy el misionero Samuel Silva, hablando desde la ciudad de Oruro. Estamos aquí establecidos como familia misionera, sirviendo al distrito de Oruro. Un gran saludo a nuestra querida iglesia Asambleas de Dios de Bolivia. Estamos grabando ese video como empezando una serie de estudios para la Escuela Bíblica Dominical. Es un gusto estar con ustedes y una bendición poder servir a nuestra querida iglesia Asambleas de Dios de Bolivia como misioneros. Oremos en el nombre de Jesús para empezar esa serie de estudios. Oremos. Padre, nosotros queremos darte gracias y reconocer tu bondad y la oportunidad que tú nos das de estudiar su palabra. Gracias por nuestra querida y linda y bendecida iglesia Asambleas de Dios de Bolivia. Rogamos tu bendición sobre cada departamento, sobre cada ciudad, sobre cada región, sobre cada distrito. Padre, te alabamos y te adoramos. Rogamos que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para poder seguir con esta serie de estudios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos. Todos nosotros sabemos, y aún más en este tiempo que estamos enfrentando esos conflictos con el área de salud, no solo Bolivia, pero todo el mundo, que el cuerpo es un cuerpo que puede se enfermar. Infelizmente, muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo ya han muerto, otros están hospitalizados, y estamos seguros que Dios está en el control de todo. Estamos seguros que la iglesia también está orando por un momento muy especial, están ayunando para que pronto se recuperen y ya no tengamos más pérdidas de vida y la salud pueda ser restablecida. Pero un cuerpo sano es un cuerpo que muestra cosas que es muy clara, como por ejemplo una buena alimentación. Un cuerpo que está sano está habilitado para hacer ejercicios, para caminar, para correr. Un cuerpo que, estamos hablando de sanidad física, un cuerpo que está sano está habilitado para muchas cosas. Y se puede ver un cuerpo sano. Entonces, cuando viene enfermedad, una de las primeras cosas que sentimos às vezes un dolor, un agotamiento, un cansancio, o às vezes una fiebre, o às vezes se manifiesta con inflamaciones, dolores en varias partes, y perdemos el ánimo, perdemos el apetito, y entonces las enfermedades vienen a atacar ese cuerpo. La iglesia de Cristo es llamada de cuerpo de Cristo. Pablo en sus cartas a los Corintios, a los Efesios, va detallando la iglesia como cuerpo de Cristo. Y entendemos que ese cuerpo debe estar sano. El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, debe estar sano. Y hay cosas que pueden colaborar con la sanidad del cuerpo, como por ejemplo, del cuerpo de Cristo. Una iglesia que entiende su papel de iglesia, su rol como iglesia. Otra cosa, la predicación de la palabra de Dios tiene que ver con la sanidad de esa iglesia, con una iglesia sana. Una iglesia que no predica la palabra de Dios es una iglesia enferma, una iglesia que va a adolecer. Una iglesia donde tiene una comprensión de la teología bíblica. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? La Santísima Trinidad, los dones. ¿Quién somos nosotros como cuerpo de Cristo? Una iglesia que va a entender qué es la conversión, que de verdad es la evangelización, qué es el discipulado, qué es la membresía de la iglesia, qué es el liderazgo de la iglesia. Esas son cosas claras que vemos para la sanidad de una iglesia. Una iglesia que está sana muestra esas características. Y hoy, para la gloria de Dios, quiero empezar a hablar con ustedes sobre un tema muy clave en una iglesia sana. Es sobre el Evangelio. Que la iglesia comprenda qué es el Evangelio. Y es una marca esencial de una iglesia sana, es el Evangelio. Un entendimiento bíblico de qué es el Evangelio. En esos minutos que tenemos, yo te invito a que agarre bolígrafo, papel, para que tome nota. Vamos a estar viendo textos bíblicos. Voy a estar enviando también con ese video. Vamos a estar viendo algunas preguntas. Usted va a estar viendo el video, pero también va a tener en sus manos las preguntas para poder contestar. Usted tiene toda libertad de dar pausa en el video, de pausar el video, contestar las preguntas y luego enseguida estaremos discutiendo las respuestas a estas preguntas. Entonces, es importante para nuestra iglesia tener una teología bíblica sana, un entendimiento de que son las buenas noticias de Jesús. ¿Qué es el Evangelio?
um evangelho cristocêntrico, um evangelho basado em Cristo. Uma igreja sana, uma igreja onde jovens e maiores, niños, hermanos e hermanas tenham um entendimento sobre o evangelho, os fundamentos. Ojo, vamos começar por aqui. O evangelho não é a notícia de que estamos bem, não é a notícia que Deus é amor, não é a notícia que Jesus morreu para ser nosso buen amigo, não. Não é a notícia de que Ele tem um plano maravilhoso para nós, não. O Evangelho é a notícia de que Jesucristo morreu em la cruz como um sustituto por los pecados de nós e ressuscitou, abrindo assim um caminho para que pudiésemos ser reconciliados com Deus. É a notícia que Deus, el juez, agora é el Padre nuestro. E se nos arrepentimos e creemos, Deus passa de juez a Padre. E aí aqui há alguns pontos importantes para entender sobre o Evangelho. Vou fazer algumas perguntas. Mientras estou falando sobre o Evangelho com mis amigos, com as pessoas, eu he hablado com as pessoas sobre quem é Deus, sobre o caráter, os atributos de Deus. He mostrado a las pessoas quem é Deus. He dejado claro que nós, os seres humanos, somos uma mescla extraña de coisas maravillosas, fuimos hechos a la imagen de Deus, aunque horriblemente caídos e separados de Él. Hemos hablado sobre isso. He explicado que Jesús, lo que Jesús ha hecho, hemos hablado de la obra de la persona de Jesús, que Él es Dios hombre y que actúa como mediador de maneira única e exclusiva. He hablado sobre Jesucristo, entre Deus e o homem. E para concluir, finalmente, he compartido todo esto que estamos falando e he hablado a las pessoas que devem responder ao Evangelho, esse mensagem sobre Deus, santo, justo, poderoso, sobre que eu fui criado à imagem de Deus, pero sou pecador, e que Jesucristo vino para morir em meu lugar, e que todos agora devem apartar-se de sua vida de pecado, arrepentir-se e crer em Jesus para a salvação. He hablado do Evangelho dessa maneira. Aqui está. Às vezes é tentador falar de los benefícios do Evangelho. Pensa comigo, querido. Benefícios como, por exemplo, paz, gozo, amor, alegria. Às vezes satisfação, às vezes apresentamos o Evangelho como benefícios para as pessoas. ¿Está mal? Não, não está mal, pero está incompleto. É um Evangelho incompleto apresentar solo os benefícios. Lo que devemos entender é que necessitamos a Deus primeiro sobre todas as coisas. Necessitamos de perdão de pecados. Necessitamos ser reconciliados com Deus, porque todos somos pecadores delante de Deus. Então, quando eu apresento primeiro os benefícios do Evangelho, eu não estou apresentando o Evangelho mesmo, porque o Evangelho, como vamos estudar aqui, vamos falar de quem é Deus, quem é o ser humano, quem é Jesucristo e que resposta devemos dar a esse Evangelho. Vamos falar de las malas notícias. O primeiro ponto que vamos a tratar, vamos falar de malas notícias. O segundo ponto, vamos falar de buenas notícias. E vamos estar vendo como o ser humano deve responder a cada um destes pontos. Então, o Evangelho é muito mais que só apresentar os benefícios. A sanidade, por exemplo. Em tempos de enfermidade como estamos vivendo, é muito fácil de apresentar o Evangelho como solo sanidade. Ojo, eu creio em sanidade. Eu predico sanidade, eu oro por sanidade, pero apresentar o Evangelho solo como sanidade é como vender um produto a las medias a la persona. Se eu vou a um hospital hoje e vou orar por las pessoas e vou a dizer, se ustedes, quem quer ser sano, reciba a Cristo para ser sano. Estou seguro que 100% de los pacientes que estarão internados recibirão a Cristo por sanidade, pero isso é apresentar um Evangelho a la mitad. Então, venga comigo nesse grande desafio de entender que é o Evangelho. Tenho alguns apuntes comigo, a vezes vou estar me referindo a estes apuntes, vou subir alguns pontos aí na página que você vai estar assistindo, nossa página de Facebook, ou por meio de WhatsApp, que vai estar ligando esse vídeo, vou estar subindo as informações, os textos bíblicos para que você pueda acompanhar, em nome de Jesus. Vamos a nosso estudo.
¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Será que usted podría pensar en una pregunta fácil para contestar? Si preguntamos a 100 cristianos qué es el Evangelio, quizás los 100 cristianos van a dar respuestas distintas. Según tu experiencia, según lo que usted ha vivido hasta hoy, ¿qué es el Evangelio para usted, querido alumno? ¿Qué es el Evangelio para usted? Piensa, ¿cómo fuiste alcanzado por Dios por medio de ese Evangelio? ¿Cómo te fue presentado el Evangelio la primera vez que escuchaste? ¿Fue un video? ¿Una música cristiana? ¿Una prédica? ¿Usted fue invitado a un culto? ¿O quizás usted recibió una literatura cristiana? ¡Qué lindo es el Evangelio! Es como un abanico, la manera que Dios trabaja. El Evangelio es el mismo, pero las estrategias son distintas. Ojo, vamos a ver entonces qué es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Usted va a estar recibiendo ese apunte. Mire su apunte. Va a estar diciendo, la idea principal es esa de nuestro estudio hoy, que el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho. Él ha hecho. Él tomó la iniciativa para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Si vamos a estudiar el Evangelio de manera más detallada en la carta de Pablo, te invito a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, 2 y 3 son los textos que estaremos viendo en esa hora. Tras decir que Pablo, en el capítulo 1, tras decir que no se avergüenza del Evangelio, versículo 16, Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Pablo va a hablar del Evangelio, pero los versículos que vienen a seguir, el versículo 18 de Romanos capítulo 1, no son buenas noticias. Lo que nosotros vamos a ver aquí son las malas noticias. Y es impresionante porque algunos se asustan cuando hablamos de malas noticias. Es como recibir una llamada a las 12 de la noche. Un hijo te llama, un papá te llama, un hermano de la iglesia te llama. Y usted ya se pone preocupado diciendo, Dios mío, ¿por qué me están llamando a las 12 de la noche? Hay una preocupación, hay una angustia. Quizás serán malas noticias, no sabemos. Y Pablo va a empezar a decir el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mira eso, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos para el capítulo 2 de Romanos, versículo 1 y 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Vamos al versículo ahora, vamos al capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, pues que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Qué terrible ese texto. Esa de verdad son malas noticias. No hay nadie bueno. Ni siquiera uno. Versículo 19. Mira el versículo 19 de Romanos 3. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, todos, de Oruro, de Cochabamba, de Potosí,
de los departamentos de Bolívia, de América Latina, de los 5 continentes, todos quede con la boca cerrada y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, todo el mundo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de la verdad. Vai aqui uma pergunta, a primeira pergunta, acompanhe comigo, está aí o texto da pergunta para que você pueda contestar. Ante estes pasajes, ante quienes somos responsáveis? Somos responsáveis ante quem? Que Deus requiere de las personas? É assustador isso. Déjame compartilhar aqui um texto, que estou com ele aqui, e diz o seguinte, escute isso. Eu quero ajudar-te a compreender melhor essa parte. Escute isso. Há 2 teorias. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1 vai falar da teoria da criação de Deus. Não uma teoria, vai falar sobre a criação de Deus. Pero é uma outra teoria que nasceu, a teoria do evolucionismo, que quita a Deus da história, que não crê um Deus criador, dá liberdade ao homem de fazer o que quer, porque não vai rendir contas a nadie. Pero aqui Pablo está dizendo que há um Deus criador, todo-poderoso, que as pessoas rechazaram, que as pessoas abandonaram, e nessa teoria desse evolucionismo, que somos seres livres para fazer o que queremos. Vamos falar sobre isso na lição número 2. Pero le quero adelantar hoje esse tema, algo para que puedas compreender o que estamos dizendo. O ser humano é responsável ante Deus. E a primeira pergunta está dizendo, ante quem somos responsáveis? E entendemos que somos responsáveis ante Deus. Há uma responsabilidade do ser humano para com Deus. O ateísmo é um engano. Rechazar a Deus é um engano. Somos responsáveis. E a pergunta 2 vai dizer que requiere Deus de las personas. E o texto de Romanos que hemos leído, no capítulo 1, versículo 21 e 23 al 23, mira aí. Romanos 1, versículo 21 al 23, mira em sua Bíblia. Está dizendo que Deus merece honor, merece honra, merece glória e adoração, e as pessoas não dão a Deus. Rechazaram a Deus. A pergunta 3. ¿Algún ser humano ha hecho lo que Deus requiere de nosotros? De acordo ao texto que estamos lendo, algum ser humano cumpre os requisitos. E Pablo está dizendo que não. Todas as pessoas, sem exceção, se han rebelado contra Deus. Todos. Por isso que a doutrina bíblica de la salvação, del pecado humano, humilha al ser humano, mostrando que todos somos pecadores ante Deus. Essas são as malas notícias. Todos somos pecadores ante Deus. Nadie escapa, nadie. Todos han falhado em lo que Ele queria de nós. Mira a pergunta 5. Mira a pergunta 5. ¿Has oído alguna vez presentações evangelísticas que minimizam ou ignoram as malas notícias que Pablo está dizendo aqui? Alguma vez você escutou alguma prédica, algum estudo que não habla de isso? Que disse, não podemos dizer isso. Como um famoso pregador em Estados Unidos dijo, eu não posso predicar sobre o inferno, eu não posso falar sobre a ira de Deus, as pessoas estão agotadas, estão cansadas da vida, e vêm à igreja e querem escutar um mensagem terapêutico, como píldoras terapêuticas para sanar seus problemas. Como eu vou falar da ira de Deus, das malas notícias? A gente se vai ir. Você que está participando dessa classe hoje, alguma vez escutou algum mensagem escutou mensagens evangelísticos onde não se apresentam as malas notícias? Onde mostra o ser humano como um semideus? Um ser humano como um gigante que basta casi aí cosquilhas e de aí sai um gigante, porque tu eres esse gigante, tu eres esse super-homem. Já escutou mensagens assim? Que distinto, não? Que distinto, não, querido aluno? Querido irmão e irmã? Quando em verdade Pablo está mostrando que somos pecadores. E Salmos vai dizer que desde o nascimento. Salmo 51:5 diz que desde o nascimento. Salmo 58:3 diz que somos mentirosos desde que nascemos. Essas são as malas notícias.
¿Cuáles cree usted que son los resultados, que serán los resultados de un mensaje de evangelio que ignora el pecado y la ira de Dios? Un mensaje muy terapéutico que no habla sobre el pecado y la ira de Dios. ¿Cómo imagina usted que sería? Pregunta 6. Miren su guía. ¿Cuáles son algunos de los problemas que la gente tiende a presentar como nuestro principal problema al compartir el evangelio? Cuando se es presentado el evangelio, ¿qué promete los predicadores? ¿Qué promete los profesores? ¿Qué promete a la gente? ¿Qué están prometiendo? ¿Solo paz, gozo, alegría? ¿Será que de verdad están mostrando el Señor Jesucristo? ¿Están mostrando nuestros pecados y Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué están presentando a la gente? La pregunta 7. ¿Cuál es, según Pablo, el problema más fundamental que tiene la gente? Aquí Pablo está, no se olvide que Pablo va a mostrar aquí del problema fundamental. Pablo está hablando del pecado, queridos. En Romanos capítulo 1 hay una lista de más de 20 pecados. Una lista negra. Pero la raíz de todos estos pecados es el pecado de la rebelión contra Dios. Esa lista negra, esa lista oscura, terrible que Pablo va a mostrar, tiene como raíz la desobediencia, el rechazo, la obstinación, la rebeldía contra Dios. Y la pregunta 7 va a decir cuál es el peor problema. El problema más fundamental que la gente debe confrontar es la ira de Dios. Nuestros pecados atraen la ira de Dios como un imán. Hemos pecado contra Dios. Él es justo, Él es santo y Él va a castigar todo pecado. En resumen, hay 2 puntos aquí sobre las malas noticias. Estamos hablando del evangelio, pero primero estamos antes de presentar las buenas noticias, las malas noticias. El primer punto es este. Ve en su guía. Toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo Creador y Señor, y quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Segundo punto, todas las personas se han rebelado contra Dios. Continuamente pecan contra Dios, por lo que son ahora objetos de la ira de Dios. Como si nuestros pecados van a atraer la ira de Dios. Vamos ver las buenas noticias, ¿no? Porque es asustador hablar sobre eso. Pero Pablo, antes de hablar de las buenas noticias, en los 3 primeros capítulos, Pablo está dando un panorama de la raza humana. Ojo, Pablo no conoce la iglesia de Roma. Está planeando visitar los hermanos. Y está enviando una carta. Roma, una gran ciudad con más de 1 millón de habitantes, era llamado la basura de la sociedad, donde desde la política, el Senado romano está corrompido. Los emperadores, de los 14 y 15 emperadores que hubo en Roma, en su gran parte homosexuales, involucrados con la promiscuidad. Y Pablo está diciendo, hermanos, ustedes que están en Roma. Pablo podía llegar y decir, hermanos, Dios los ama, qué maravilla. Pablo va a hablar de amor en su primer capítulo. Amados de Dios, santos de Dios. Pero Pablo está explicando quién es el ser humano. Antes de presentar la solución, la respuesta, Pablo está presentando el problema. Es como la historia que hemos escuchado. Unos jóvenes escribieron en la pared, Cristo es la respuesta. Y en la madrugada vinieron otros y escribieron abajo. ¿Y cuál es la pregunta? Antes de hablar de las buenas noticias, Pablo presenta las malas noticias. Pero vamos a ver las buenas noticias. Vamos a ver? Vamos a seguir con esa clase. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Hasta el versículo 26. Capítulo 3, versículo 21 al 26. Vean en su Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí están las buenas noticias. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, como sustituto por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios soportó, Dios toleró. No es que Dios perdonó, Dios hizo, barrió para abajo de la alfombra. No, Dios soportó los pecados pasados con mira ahora de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¡Qué texto precioso! Aquí va una pregunta, la pregunta número 8. Vea conmigo la pregunta número 8. ¿Cuál es la solución de Dios al problema que Pablo ha expuesto en los primeros 3 capítulos entonces? Los primeros 3 capítulos hablamos de la depravación de la humanidad. Depravación es una palabra usada en metalurgia, usada en la ferretería, cuando un metal no era aprobado para hacer espadas, para hacer herraduras. Cuando un metal no era aprobado, era rechazado ese metal. Era un metal que era llamado metal depravado, un metal que no pasó en la prueba, y el ser humano en los primeros 3 capítulos no fue aprobado por Dios porque son pecadores. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para esos primeros 3 capítulos, para las malas noticias? ¿Cuál es la solución? Es la pregunta 8. Toma su tiempo para pensar. ¿Qué solución Dios preparó para todo eso? Excelente. Quizás usted contestó el Señor Jesucristo. Quizás usted contestó la cruz de Cristo. Quizás algunos están diciendo el perdón de pecados. Es verdad, ustedes tienen razón. Todo eso está en lo correcto. Escuche eso. La solución para el problema que Pablo presenta allá, la solución de Dios, es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pregunta 9. Según Pablo, ¿cómo la gente va a recibir la salvación ahora que Dios ofrece en Cristo entonces? Segundo Pablo, interesante el versículo, los textos que hemos leído. Mira el versículo 23 y el versículo 25 del capítulo 3. En el versículo 23, Pablo está diciendo que todos pecaron, están separados de Dios, la gloria de Dios. Isaías 59, versículo 2, dice que nuestros pecados hacen separación de nosotros y Dios. Dios es santo, Dios es justo y no tolera el pecado. Él soportó el pecado por un tiempo. Él soportó por un tiempo en su paciencia los pecados pasados. Pero ahora la gente recibe la salvación, de acuerdo al versículo 25, mediante la fe en su sangre, mediante la fe en Cristo. Cristo es la propiciación, el sustituto. Él se pone entre la ira de Dios y el ser humano que está recibiendo esa ira y merece la muerte. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. La verdadera fe, creer en Cristo, implica en reconocer a Cristo como nuestro Salvador, se arrepentir del pecado, reconocer que es un pecador, se arrepentir, abandonar el pecado y se volver para Dios. Fe y arrepentimiento. Mira conmigo la pregunta 10. La palabra propiciación en el 3:25, versículo 25, dice: la propiciación significa un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. ¿Quién necesita la propiciación entonces? ¿Sobre quién está la ira de Dios? ¿Por qué necesitamos propiciación? ¿Quién hace la propiciación? ¿Quién se pone entre la ira de Dios y aquel que está recibiendo la ira de Dios? ¿Quién se pone ahí? ¿Cómo? ¿En qué momento de la historia vemos Cristo recibiendo la ira de Dios? Hay un texto mal comprendido y a veces mal interpretado. Cristo en Getsemaní, cuando Cristo ora: Padre, por favor,
aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas personas a veces piensan que la copa que Cristo está se refiriendo ahí es el dolor de los clavos, que fueron terribles, no dudo. Quizás algunos piensan que Cristo está intentando salir del dolor físico, de sufrimiento, pero no es eso. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cuando se habla de la copa y de ira de Dios, cuando se habla de copa, habla de la ira de Dios. Habla de cosas que es la ira siendo derramada sobre la humanidad. Y Cristo sabe que algunas horas más ya es viernes, ya es madrugada. Y sabe que a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Ele vai estar colgado en una cruz. Es jueves para viernes. Ele está orando, pasa de mí esa copa. Porque Ele sabe que no es la copa del dolor físico, como enseña la Iglesia Católica. Y como proyectó la película Mel Gibson, con tanto dolor. No estoy menospreciando, solo estoy diciendo que la ira, el dolor, la copa, tiene que ver con todos nuestros pecados sobre Cristo, la ira de Dios sobre Cristo. Mucho más que sufrimientos físicos, es un sufrimiento espiritual, del propio Padre abandonar y Cristo decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? Porque la ira de Dios estaba sobre Cristo. Yo estaba colgado ahí con Cristo. Yo estaba en esa cruz. Pero la ira no vino sobre mí, vino sobre Cristo. Y yo estaba oculto tras de Cristo. Esa ira debía venir sobre mí y me destruir, pero no vino. ¿Cuál es el resultado entonces de la muerte propiciatoria de Cristo? ¿Cuál es el resultado para aquellos que creen en Él? Pregunta 11. La palabra justificar significa declarar a alguien justo. Pablo dice que las personas son justificadas por Dios. Pero ¿será que Pablo está hablando aquí de justicia por obras como enseña la teología católica romana? ¿Será que Pablo está hablando de justicia por buenas obras que yo hago? Como enseña la Iglesia Católica Romana de manera equivocada. ¿O es la justicia de alguien que era justo 100%? Como decía Martín Lutero, una justicia extra nos significa una justicia más allá de nosotros. No la mía justicia, no mi justicia, pero la justicia de alguien santo y puro que vino sobre mí. Esas sí son buenas noticias. Aleluya. Ese es el Evangelio. Primero las malas noticias y ahora las buenas noticias. Y basado todavía en esa pregunta 10, Pablo va a hablar de ese sacrificio de Cristo. El resultado de la muerte de Cristo es que ahora somos justificados, somos justos. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero ahora ya no está más. Somos perdonados por Dios. El Evangelio es eso, las malas noticias y las buenas noticias. Escuche eso. Podríamos resumir la explicación de Pablo de la buena noticia en 2 puntos también. Al poner Cristo como propiciación, como sustituto, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables ahora pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. Cuando Dios nos mira ese ejemplo muy sencillo, quizás tonto, pero mira eso. Es como usar lentes. Yo veo algo borroso, no comprendo bien, pero ahora está claro. Cristo en la cruz, cuando Dios nos mira como pecadores rumbo al infierno, pero ahora Cristo nos mira por medio, Dios nos mira por medio de Cristo. Antes Dios nos mira como pecadores rumbo al infierno, ciegos, sordos, rumbo al infierno. Ahora por medio de Cristo, Dios nos mira justos, perdonados. ¿Qué le parece? Ese es el Evangelio. Oh Dios mío, ese es el Evangelio. La manera que recibimos esta salvación es por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna buena obra que hagamos.
No, las buenas obras son resultado de esa salvación. Pero la teología católica romana enseña que debemos hacer buenas obras para ser salvos. Y el Evangelio enseña que somos salvos y como resultado de esa salvación hacemos buenas obras. Concluyendo, vamos a caminar para la conclusión. Podríamos resumir el Evangelio en 4 palabras. Miren su guía, 4 palabras. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Repita conmigo, Dios. Ok. Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, digno de toda adoración y castigará todo pecado. La ira de Dios está sobre el pecado. El hombre, todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadoras por naturaleza. Desde el nacimiento hoy, todos los seres humanos, desde Adán, desde los primeros hijos de Adán. Adán fue creado bueno, lindo, a la imagen de Dios. Esa imagen fue manchada, fue corrompida, no fue destruida, fue manchada y corrompida. Toda la generación que viene después de Adán nace en pecado, son hostiles a Dios, odia a Dios, no busca a Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 3 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, todos se hicieron malo. Nadie busca a Dios y todos están bajo la ira de Dios. Pero está Cristo, repita conmigo, Cristo. Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para recibir la ira de Dios en nuestro lugar, en lugar de todos aquellos que van a creer en Él, todos aquellos que van a creer, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, hay que creer, tenga vida eterna. Todos aquellos que van a creer en Cristo serán perdonados, porque Cristo se levantó de la tumba, resucitó y dio vida eterna a los hombres que creen en Él. Y la respuesta, la última palabra es la respuesta. Repita conmigo, respuesta. Dios llama a todas las personas en todas partes a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo para serem salvas. Às vezes hay algunos malos entendidos sobre el Evangelio. El Evangelio, às vezes pensamos que es que solo que vivamos vidas mejores. Muchas veces el Evangelio se vuelve una alacita cristiana. Muchas veces un evangelio que es la versión pachamamista de Dios. Un evangelio que es una versión de Urcupiña, de las vírgenes. Un evangelio que muestra a Dios solo como un cajero, donde cuando yo tengo algún problemita, yo paso mi tarjetita de la oración y Él me da lo que quiero. Dios da bienes a sus hijos. Dios da salud, da bendición, pero Dios no es un cajero, como manejamos el banco. Dios no es un banco. El Evangelio es mucho más que las bendiciones. El Evangelio es mucho más que un auto nuevo. Amén, es bueno tener auto nuevo, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es mucho más que incluso la sanidad. Es bueno tener sanidad. En tiempos de pandemia, epidemia que estamos viviendo, queremos sanidad. Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es la ira de Dios siendo desviada de sobre nosotros. Cristo recibiendo la ira de Dios. Y ahora somos libres, somos perdonados. Y los beneficios que vendrán, Dios por su misericordia puede dar como Él quiere, en su tiempo. Dios da cuando quiere, como quiere, a su tiempo. Él es soberano. Pero el más grande beneficio del Evangelio es que éramos condenados. Esas son las malas noticias. Y ahora hay buenas noticias. Somos justos, perdonados por la sangre de Cristo. Somos salvos por obras. ¿Qué? ¿Cómo somos salvos por obras? Está loco, misionero. Pablo dijo que somos salvos por gracia también, pero somos salvos por obras. No las nuestras obras. Somos salvos por la obra de Cristo.
Somos salvos no por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia, la obra de Cristo y la gracia de Dios se une y ahí nos salva. No es nuestras obras, no son penitencias, misas, no son ni ayunos y ni oraciones. Somos salvos por la obra de Cristo y por la gracia infinita de Dios. Amén. Y para concluir, después de haber escuchado todo eso, ¿cómo vas a reaccionar al Evangelio? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio? El Evangelio es mucho más que las 4 leyes espirituales. No está mal, pero el Evangelio es mucho más que eso. En nuestros próximos estudios, en nuestra próxima clase, estaremos viendo Dios, el Creador justo. No se olvide, empezamos diciendo que esa es una serie de estudios sobre el Evangelio. Y la próxima, hoy hemos hablado de Dios, hemos hecho una introducción que son las malas noticias, las buenas noticias y los 4 puntos. Dios, el hombre, Jesucristo y la respuesta. La próxima clase, Dios mediante, estaremos hablando sobre quién es Dios, el Creador justo. Que Dios los bendiga. Oremos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los alumnos, que Dios bendiga sus apuntes, sus estudios. Una semana de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, queremos darte gracias. Reconocemos tu bondad, tu amor y fidelidad. Bendiga a cada uno de nuestros alumnos. Bendiga a nuestra querida Escuela Bíblica Nacional, nuestra querida Iglesia Asambleas de Dios de Bolivia, en sus distritos y regiones, para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre de Jesús, gracias por tan grande salvación a tan grandes pecadores. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima clase. Paz del Señor.